pues vamos. Bueno, vamos a continuar esta reflexión sobre el tema nuclear de este encuentro, que es el tiempo, la historia. Espera, es que Esto no me va a pegar, no me agrede. Bien, vamos a dedicar esta charla a profundizar el carácter histórico de nuestra fe cristiana. Va a ser fundamentalmente una reflexión de carácter bíblico. Vamos a ver cómo efectivamente en la Escritura se va trazando un camino de experiencia de Dios que se forja y se desarrolla en la historia. Lo que hace que la revelación bíblica, judía y cristiana, tenga, y por tanto el cristianismo, tenga por tanto este natural sentido histórico. Podríamos hacer para entrar, podríamos hacer esta primera aproximación comparativa entre el budismo, el hinduismo y el cristianismo. A ver, el budismo es una religión, entre comillas, porque en un sentido estricto no es religión porque no hay Dios. Nunca Buda habla de Dios. Pero bueno, como es una espiritualidad tan trascendente, pues siempre se ha considerado una religión peculiar. Bueno, el budismo, vamos a entender que religión, podríamos decir que es una religión de la pura subjetividad, de la pura introspección del individuo. El objetivo fundamental del budismo es lograr la perfecta liberación interior por un camino, por lo demás, sumamente exigente. Las 4 verdades sagradas del sermón de Benarés de Buda, lo único que plantean es esto: oh monjes, este es el camino de la liberación. Bueno, por tanto, al budismo lo podríamos catalogar, simplificando un poco, así, como la religión de la pura subjetividad personal. Es una radical introspección a fin de liberarse interiormente el sujeto y alcanzar un estado de paz interior. El hinduismo podríamos considerarlo una religión de formato cósmico o naturalista. Todo está entendido desde la dinámica de los ciclos de la naturaleza. Por poner un ejemplo relevante. Un dato de la antropología hindú de primera importancia es la reencarnación, ¿no? Bueno, la reencarnación no es más que una proyección, en el caso del sujeto humano, del eterno devenir, del eterno movimiento circular que es característico del humanismo. Si por una casualidad, por una curiosidad, entraréis en un momento en internet buscando la bandera de la India, país budista, perdón, hindú, por excelencia, veríais que en el centro de la bandera está la rueda que es el símbolo del eterno retorno, en una comprensión cósmica, naturalista, incluso biologicista, de la entera realidad, también el ser humano. Por tanto, al hinduismo lo podríamos considerar así una religión de formato o de dimensión cósmica o naturalista. Bien. Tenemos que decir que entonces hablaríamos del cristianismo reconociendo en él una intensa dimensión histórica. Claro, como dicen grandes filósofos como Hegel, o aquí en España Zubiri, el cristianismo, según ellos, es la perfecta realización de la experiencia religiosa. Dice Hegel, la religión absoluta. El culmen de la religiosidad está en el cristianismo, por lo cual el cristianismo no desconoce la dimensión natural. Los cielos proclaman la gloria de Dios
En el cristianismo está presente el reconocimiento de Dios a través de la naturaleza en tanto que creación. Y por supuesto, también está presente, y además con una referencia fundamental, lo que es la experiencia más personal. Dice Jesús que del interior del hombre salen los bienes y los males, por tanto, al interior del hombre hay que ir. Bueno, pero al mismo tiempo, y como notable novedad, el cristianismo estimula y potencia, de modo bastante novedoso, lo histórico. Y por eso en la fe cristiana hablamos de la salvación en la historia. Historia salutis, como mencionamos ahí en el título, ¿no? La salvación, efectivamente, se ha dado en la historia y como historia. La salvación es histórica. La historia ha de ser salvada. ¿Por qué? Porque el hombre es, ya habíamos hablado, el hombre es naturalmente histórico. Dice Hegel, y dice bien, todo lo que somos, lo somos históricamente. Por tanto, hay que salvar al individuo, pero como el individuo es, como miembro, actor y paciente, receptor de un tejido histórico. Ese es el único hombre que existe. No existe esa subjetividad pura, depurada, aislada del budismo. Y por otra parte, hombre, meter al hombre en los engranajes de los dinamismos cósmicos, como hace el hinduismo, es, como de hecho hace el hinduismo, cortarle al hombre su natural superioridad sobre todo dinamismo natural. Sumergirle de nuevo a esto, en la lógica de la materia, de la vida. Entonces, con un cultivo importante de la dimensión interior, personal, subjetiva del individuo, atendiendo también a la revelación cósmica, porque el cosmos es creación y habla del creador. Bueno, tenemos en la religión bíblica judeocristiana la notable novedad de la dimensión histórica que vamos a comentar brevemente, ¿no? Poniendo la atención en hitos relevantes de mayor trascendencia del desarrollo de esta experiencia de Dios dada en la historia a partir de Israel. Y aunque sea con brevedad, en este recorrido vamos a comenzar, como es natural, con Abraham. Entendemos que todo esto empezó con Abraham. 16 siglos antes de Jesucristo aproximadamente. ¿Qué nace con Abraham? Una experiencia nueva experiencia de Dios, de esta vocación, de este formato histórico. A ver, Abraham no era ateo. Como después dirá un paso de un profeta, tu padre fue, refiriéndose a Israel, al pueblo, tu padre fue un arameo errante. Abraham es un arameo, un semita errante. Abraham era ateo. Abraham, esto se denomina la religión de los patriarcas, ¿no? Abraham es un arameo errante, es decir, es un semita nómada, jefe de un clan. En todo lo que haga Abraham le seguirá su gente, su comunidad. Entonces, en el curso de su experiencia religiosa, Abraham tiene esto, una experiencia nueva, una nueva revelación y experiencia de Dios que suscita la inmensa novedad que después culmina en Jesucristo, ¿no? Repito, estamos en un contexto religioso. Abraham es un semita politeísta. Bueno, y justamente en el curso de su experiencia religiosa, como un arameo nómada errante, un semita errante, Abraham tiene una revelación de Dios. Por tanto, hay que reconocer que en el origen, sin duda, hay una experiencia muy personal, pero que es comunitaria y que tiene esta vocación histórica. A ver, con Abraham encontramos, en Abraham, en el comienzo de todo esto, somos del tronco abrámico, descendemos de Abraham, dirá San Pablo, Abraham, nuestro padre en la fe.
con Abraham nace una comunidad nueva, con un destino histórico nuevo y que vivirá en un lugar nuevo. De tal manera que Abraham inicia la gran peregrinación hasta sentarse al sur de Jerusalén, en una tierra nueva, saliendo de un contexto pagano, una comunidad nueva, bajo una nueva experiencia de Dios, da comienzo a una historia nueva. Así, y de ahí venimos, ¿no? Historia nueva, en un lugar nuevo, a partir de una nueva experiencia de Dios y para un pueblo nuevo que están haciendo, porque Abraham lleva consigo a toda su gente, su rebaño, sus esclavos, sus sobrinos y demás. Bien. El origen histórico de la tradición bíblica con Abraham deja perfectamente definido ya esto. Una comunidad, repito, una comunidad nueva que se asentará en una tierra nueva para dar comienzo a una historia nueva bajo una nueva experiencia de Dios. Es muy bonito, conoceréis el episodio, cuando esa zona de la que procede Abraham sería hoy las estepas de Irak, bueno, entra en lo que hoy después era Palestina, y llegando a Jerusalén, que no era Jerusalén, era Salem, por entonces, el rey sacerdote Melquisedec reconoce en Abraham y en su gente algo nuevo, un proyecto religioso nuevo, sin saber mucho de ellos, Melquisedec, rey de Salem, les acoge, reconoce en ellos una vocación religiosa nueva y les indica que se pueden establecer al sur de Jerusalén, donde efectivamente se arraiga esta nueva comunidad, repito, inicio, germen de un pueblo nuevo, en una tierra nueva, para una nueva experiencia de Dios en la historia. Bueno, dando muchos saltos, me quiero remitir a Moisés, ¿no? En Moisés tiene lugar un afianzamiento definitivo de esta comunidad nueva. ¿En qué circunstancias tiene lugar? Esto lo conocemos bien, aunque sea solo por las películas y en tantas lecturas que se hacen en la liturgia de la Iglesia sobre el Éxodo. Bien, la salvación, todo el ciclo de Moisés, del Éxodo, de la alianza, de la entrada en Palestina, todo eso es historia. Es historia, son acontecimientos históricos en los cuales Dios está propiciando la salvación de un pueblo. Dice el Éxodo, dice Yahvé a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo y voy a bajar a liberarlo. Evidentemente, Dios nunca baja a hacer nada. Tendríamos que tener esto en cuenta, ¿no? Dios no interviene nunca directamente. Voy a bajar a liberarlo significa que tú te vas a encargar de liberar a mi pueblo. Por tanto, en una circunstancia histórica de opresión por parte de estos emigrantes judíos de generaciones anteriores allá ahora en Egipto, en una circunstancia histórica de opresión interviene Dios. Por tanto, la intervención de Dios es exactamente esto, una iniciativa que interviene en la historia. Esto es la gesta fundacional del Éxodo. Hay unos personajes históricos que son Moisés, está el pueblo, está el faraón. Repito, una circunstancia histórica que no acepta a Dios, de opresión, de esclavitud, de marginación, y que Dios quiere romper. He visto el clamor de mi pueblo y voy a bajar a liberarlo. Esa liberación es esto, una intervención histórica de parte de Dios, evidentemente, a través de las necesarias y permanentes mediaciones humanas. El pueblo acepta, no acepta, bien. Faraón, la huida por la noche, todo esto son movimientos históricos. Ahí se está dando la intervención de Dios y ahí se está gestando la liberación y la salvación de parte del pueblo de Yahvé, ¿no? Bueno, como todos conocemos,
Después, estos tienen una denominación muy bonita en un momento, ¿no? Los que cruzaron el mar, se refiere al Mar Rojo, ¿no? Los que cruzaron el mar se asientan en Palestina. Es todo una historia en la cual efectivamente, ¿no?, en esta dinámica histórica está teniendo lugar la concreta realización de la salvación de Dios. Bueno, vamos a comentar brevemente la actuación de los profetas. Sobre todo los profetas, los que llamamos profetas preexílicos, los anteriores a la destrucción de Jerusalén y la posterior cautividad de Babilonia. Bueno, sobre los profetas tenemos un poco, aunque se va corrigiendo, la idea de que el profeta es un adivino del futuro. Bueno, no es del todo exacto. El profeta es el vidente, pero ¿qué ve el vidente? Lo que ve el vidente es la historia que se está viviendo y que interpreta en clave religiosa. El profeta es fundamentalmente el intérprete de la historia. Si seguimos así, va a pasar esto. El profeta, sí, es el naví, el vidente, pero también a veces habla del futuro, pero sobre todo intérprete referido a la actualidad concreta, la actualidad del momento, de lo que es la marcha histórica del pueblo. Repetidamente, a la vista de lo que está siendo la vida concreta del pueblo de la Alianza, con sus infidelidades, sus olvidos, sus contradicciones, el profeta, mirando al momento presente, hace presente la revelación de Dios. Por tanto, efectivamente, ¿no?, este sobre todo es el perfil más característico de los profetas de Israel, hermeneutas de la historia que está tejiendo, que está desarrollando el pueblo. En el acontecer histórico tiene que tener lugar la salvación de Dios. Bueno, la cosa, como sabéis, nunca funcionó bien, de tal manera que en el año 700, hay un acontecimiento dramático, sumamente contradictorio, que será muy reprobado, que es la división del país, ¿no? En el reino norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá, con incluso momentos de enfrentamiento. Entre ellos, esto es un acontecimiento histórico contradictorio de la natural vocación del pueblo de Dios. He aquí que el pueblo de Dios se divide. He aquí que el pueblo de Dios dividido se enfrenta. He aquí que el pueblo de Dios, por una parte los del norte pactan con no sé quién y los del sur pactan con otro y llegan a las armas. Bueno, esto es un hecho histórico que contradice la natural dinámica de salvación histórica que era la vocación de Israel. 711 el reino del norte es conquistado por Asiria y en el 585 el reino del sur, que pervivió un tiempo sobre el norte, pues es conquistado por Babilonia, ¿no? Bueno, un acontecimiento histórico que sencillamente supone el fracaso más estrepitoso. Decimos 585 por decir una fecha, porque fueron varias oleadas, ¿no? Esto no fue nunca un momento puntual, un sitio, el rey Joaquín se avino, negoció y fin, el compromiso que se adquirió con Babilonia no se respetó y más o menos hacia los 575 definitivamente Babilonia conquista Jerusalén, arrasa casi por completo Jerusalén, las murallas, el palacio real, sobre todo el templo, y se lleva, como sabemos, a aproximadamente unos 7.000. Hubo varias remesas también, ¿no? Tampoco, repito, estos son procesos históricos y por tanto una vez una cosa, otra vez otra. Hubo varias remesas de cautivos llevados a Babilonia. Babilonia tenía interés en llevar a todo el pueblo judío a Babilonia, no tenía ningún interés. Esos 7.000 eran un poco pues toda la familia real, los sacerdotes, un poco las élites, las cabezas dirigentes del pueblo, ¿no? Se estiman unos 7.000. El exilio en Babilonia dura unos 60 años aproximadamente. Jeremías habla de 70 años, pero 70 se puede tomar como un número simbólico, ¿no? Serían unos 60 años. Bueno, esto ha sido una tragedia, pero la tragedia más grave que ha podido vivir Israel. Un acontecimiento histórico que es esto, la destrucción de la ciudad santa, la cautividad de sus clases dirigentes en Babilonia, hasta tal punto
que cundió mucho la idea de que todo esto se había acabado ya. Hay toda la interpretación, lo que llamamos la línea deuteronomista, que se gesta en el exilio, en los años posteriores, de toda la historia anterior. ¿Y qué pasa? Pues que hemos sido tan infieles a la alianza, no hemos sido el pueblo de Dios, no hemos sido el pueblo de la alianza, no hemos escrito una historia ejemplar, no hemos cumplido con la misión de ser testigo ante las naciones de nada, y Dios se olvidó de nosotros. Cundió mucho esta interpretación de que el desastre de la destrucción de Jerusalén y el exilio de la clase dirigente del país sencillamente significaba el final. Ya no, Dios ha roto. No es que haya roto, es que como nosotros hemos roto, pues ya Dios pasa a la página. Por eso, sin embargo, pues de manera providencial surge un pequeño grupo de profetas que llamamos los profetas del destierro, ¿no? Los profetas del exilio. Ahí hay que mencionar a Ezequiel y al que llamamos segundo Isaías, que quieren mantener viva la esperanza. No. Nosotros lo hemos hecho fatal. No hemos escrito la historia para la cual fuimos enviados. Hemos sido fiel a nuestra vocación histórica, pero Dios no. Nosotros sí, Dios no. Y ahí los famosos oráculos de Ezequiel y del segundo Isaías, que en la liturgia de la Iglesia vemos en Adviento, el libro segundo Isaías, que empieza así, ¿no? Consolad a mi pueblo, dice el Señor. También se llama el libro de la consolación de Israel. Entonces, Dios no da por cerrada esta historia y vendrá por nosotros. Abrid un camino en la estepa, que desde Jerusalén, la ciudad santa, Dios vendrá por nosotros. Haya que atravesar el desierto hasta Babilonia, y de ahí el oráculo, una voz grita. Ya sabemos que el Nuevo Testamento lo cita de otra manera, ¿no? Cuando se aplica esto a Juan Bautista, se modifica un poco el texto. En el oráculo de Isaías, del segundo Isaías, el texto dice, una voz grita, 2 puntos. En el desierto, abrid un camino, que Dios vendrá a por nosotros y nos devolverá a nuestra tierra. Y volveremos otra vez. Y se reanudará esa historia de salvación, esa salvación dada en un sujeto histórico que es el pueblo judío, a pesar de las terribles infidelidades de este pueblo que han propiciado su destrucción. Ezequiel mantiene viva la esperanza, el segundo Isaías, pero también hubo un núcleo importante, ¿no? de estos exiliados que dieron por acabado todo esto. Así el Salmo, ¿no? Ese Salmo tan bonito, hay que leerlo entero, ¿eh? Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar. De los sauces de las orillas colgábamos nuestras cítaras. Pero ¿cómo termina el Salmo? El Salmo dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua para dar, etcétera, etcétera. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. ¿Por qué este final del Salmo? Porque efectivamente los judíos estaban olvidando. De hecho, cuando van a volver, algunos no van a volver, no tienen ningún interés otra vez en volver. Hay que tener en cuenta que durante 60 años hay una generación entera que ha nacido en el exilio, que lo que recuerdan es el desastre de la destrucción de la tierra de los padres. Muchos judíos no van a volver cuando puedan volver, hasta hoy. Siempre habrá durante siglos una viva comunidad judía en Irak. Y vienen de entonces. No quisieron volver. Efectivamente, muchos se olvidaron de Jerusalén. No pusieron a Jerusalén en la cumbre de sus alegrías. Lo dieron por acabado todo esto. Entonces, con el aliento de los profetas del exilio, se mantuvo una esperanza. Dios sí es fiel, Él sí es fiel, y volveremos a ser su pueblo y a seguir nuestra vocación histórica. Bueno, efectivamente, ¿no? Como sabemos, lo cuento brevemente, en el escenario del Medio Oriente hay un golpe de efecto según el cual pues, Babilonia es conquistada por los persas, ¿no?
Entonces, esa es una historia muy bonita. ¿Por qué los persas permitieron a los judíos que quisieron volver a Israel? Bueno, había una cierta afinidad religiosa entre el dualismo religioso de los persas y el monoteísmo de los hebreos. Bueno, lo cierto es esto, ¿no? Que Darío, rey de los persas, promulga un edicto según el cual los judíos que quieran volver, que vuelvan a su tierra. Y volverán unos cuantos, y otros cuantos ya no volverán nunca. Eso también fue en varios momentos, varias remesas, varias salidas, e incluso les llegan a apoyar los persas, hasta económicamente, porque lo que encuentran cuando vuelven allí pues es una ciudad asolada. Hay que reconstruir el templo, será el segundo templo, muy modesto, rehacer las murallas, rehacer la ciudad. Hay gente que ha vivido allí, pero en una ciudad pues en las peores condiciones. Esta es una gesta histórica en la cual Israel vio la fidelidad de Dios que promueve todavía una restauración nacional, una vuelta a la tierra, una reconstrucción. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a pasar brevemente, esto muy conocido de todos, a una mínima evocación de cómo culmina esto, según nuestra fe cristiana, en la figura y en la historia de Jesús Nazareno, ¿no? Dando muchos saltos, vamos a acercarnos ya a Jesús porque no podemos detenernos más, ¿no? Bien, la definitiva oferta de salvación, como digo, tiene lugar en la figura y en la historia personal de Jesús Nazareno. A ver, el Salvador es una figura histórica. El Salvador es un personaje histórico. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y como allá del credo, padeció y murió bajo Poncio Pilatos. Perfectas indicaciones históricas para definir al Salvador de Dios, que es un hombre histórico. El Salvador es una figura histórica, nacido bajo la ley, nacido y muerto bajo la ley, bajo el gobierno del legado romano que fue Poncio Pilato. Nacido en un tiempo, nacido en un lugar, es una historia que narra los evangelios. Los evangelios no son libros de biografía, no son biografías en un sentido estricto, pero no dejan de narrar con estructura histórica toda la historia de Jesús Nazareno, en la cual ha tenido lugar la definitiva revelación de Dios. No podemos entrar en eso, pero no puedo no decir que los evangelios ofrecen suficiente información fiable sobre la figura y la historia de Jesús como para poder creer en él. Repito, no son biografías, pero ofrecen suficiente información fiable sobre el personaje, figura e historia de Jesús que permiten reconocerle, con la gracia de Dios, como el Salvador de Dios. Pero en lo que debo insistir es en esto, ¿no? Es un personaje que nace, que vive, que sufre, que va, que viaja, que conoce gente, vive en una cultura bajo la ley va a morir. En tiempo de Poncio Pilato tenemos noticia histórica. Bien, y la salvación de Dios que trae Jesús se ofrece en actos, en actuaciones, en comidas, en abrazos, en curaciones, en la práctica del perdón, en gestos humanos, con testigos, con personajes que son quienes se acercan a él, con movimientos históricos, dentro de un marco cultural. El Salvador es un hombre dentro de una historia, con todas las luces y las sombras de una historia. Dos palabras sobre la proclamación del reino, ¿no? Bueno, hace ya mucho tiempo, afortunadamente, que tenemos una idea bastante buena de lo que es el reino de Dios como el gran hilo conductor de toda la obra salvífica de Jesús. El reino, decimos hace mucho tiempo, afortunadamente lo tenemos ya muy claro todo, tiene formato histórico. Dice Jesús, el reino está entre vosotros.
Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, con la fuerza de Dios, es que el reino ha llegado a vosotros. A ver, el reino tiene formato histórico. Se hace presente así, en las comidas con los pecadores, en la curación de los enfermos, en la palabra de Jesús dicha en un sitio, en un monte aquel día, con aquellos testigos, en una tempestad sobre el lago de Tiberíades. En estas coordenadas tiene lugar la salvación de Dios. Por tanto, el Evangelio no es una revelación intemporal. El Evangelio no es una epifanía de una idea que tenga uno. No es una revelación que después... No. El Evangelio se ha dado así, en las palabras de Jesús, en los gestos de Jesús, en el cansancio de Jesús, en los enfados de Jesús, en la incompresión de la gente, en la acogida, la gratitud, en todo ese tejido de gestualidad humana de un personaje histórico, repito, nacido y muerto bajo la ley, en tiempo de Poncio Pilato, hijo de José y de María, hijo del carpintero y sus hermanos que vienen por él. En este tejido histórico se ha dado la revelación de Dios, ¿no? La salvación, por tanto, se ha dado así, encarnada. ¿Encarnada en qué? En lo humano, en una cultura, en un tiempo, en un marco histórico. La salvación cristiana siempre tendrá este formato, esta dimensión, ¿no? En formato histórico. ¿Por qué? Pues por lo que dije al principio, porque es que los hombres somos sustancialmente históricos. Se da así en la historia porque histórico es el hombre. Y por tanto tiene una tradición, tiene unos condicionantes, tiene unas exigencias del tiempo concreto. La historia de Jesús no sería la que fue sin los fariseos, por ejemplo. Un fenómeno histórico que son los fariseos. La historia de Jesús, su muerte en concreto, no hubiera sido la que de hecho fue sin los sumos sacerdotes de Jerusalén con los cuales Jesús choca al final, porque al final fue cuando tuvo lugar el peligrosísimo choque con el sacerdocio judío en Jerusalén en ocasión de la Pascua. Jesús, que no había tenido muchos problemas con los sacerdotes, porque a Jerusalén iba, nunca mejor dicho, de Pascua a Ramos, y la mayor parte de su ministerio tiene lugar en Galilea. Sin embargo, en ocasión de aquella Pascua protagonizó un enfrentamiento fortísimo y por estos agentes históricos en aquella circunstancia tuvo lugar al final la sentencia de muerte de Jesús. Todo, por tanto, en esta trama histórica. Repito, la revelación, el Evangelio, no es una epifanía intemporal, no es una especulación que haya tenido un genio, ni siquiera un genio religioso, y que haya enseñado a sus discípulos. Esto se dio así, en una trama histórica, ¿no? La revelación judeocristiana se ofrece así, con este natural formato, sentido histórico. En otras religiones no tiene, como ya decía al principio, no tiene lo histórico, este carácter estructural, repito, sin que en el cristianismo pierda importancia la dimensión estrictamente personal y el reconocimiento de la naturaleza, del cosmos, de todas las criaturas, también como ámbito de experiencia de salvación de Dios. Por eso hablamos de una historia de salvación, pero podemos invertir los términos para decir una salvación en la historia o una salvación histórica. Fuera de la historia no hay salvación. Fuera de la historia no hay salvación, porque fuera de la historia no hay ser humano. Somos sujetos históricos, temporales y históricos. Y ahí, en esta salvación, en este formato, en esta dimensión naturalmente histórica, que ha puesto de relieve precisamente hasta tal punto todo esto, que algún historiador ha llegado a decir que realmente el descubrimiento de lo histórico ha tenido lugar en la revelación bíblica. Grecia no tenía conciencia histórica. El hinduismo sigue sin tener conciencia histórica y tampoco, básicamente, el budismo. Ha sido justamente la revelación bíblica que arranca con la formación de un sujeto histórico nuevo, que es Abraham y su gente, en una geografía nueva al sur de Israel, donde arrancó todo esto. Por tanto, pensemos ahora mismo en la parábola de Jesús, del trigo y la cizaña, para reconocer que el reino se ha sembrado en el tiempo, en la historia, y que solo al final
de los tiempos tendrá lugar la consumación final del reino. Y mientras, en el tiempo histórico de la humanidad, pues el trigo y la cizaña conviven como pueden. Y solo, efectivamente, al final tendrá lugar el desenlace último, al final del tiempo, al final de la historia. Bueno, pues esto es lo más importante que quería decir, ¿no? Los católicos, los cristianos en general, hemos perdido conciencia histórica. Ya digo, se da esta, no paradoja, se da esta contradicción, que justamente la matriz bíblica que descubrió lo histórico del hombre y que lo ha promovido como nadie, lo que no ocurre en otras civilizaciones, que han tenido otra matriz religiosa, después hayamos perdido este sentido histórico, ¿no? Por ejemplo, la teología católica lo hemos perdido mucho haciéndonos muy deudores de una especulación muy racional, muy intelectual, por excesiva influencia del logos griego, que no tiene conciencia histórica para nada. Bueno, y luego la espiritualidad nuestra, en la espiritualidad cristiana y católica en concreto, hemos perdido sentido y responsabilidad histórica por la promoción de una piedad muy personal, muy individualista, muy privada. Todavía a San Agustín se le reprocha, pero es el primer Agustín, ¿no?, que diga: dos cosas quiero saber, Dios y el alma. Pues poco, hace falta más, ¿eh? Bueno, pero es el primer Agustín. ¿No se oye? Bueno, digo, estaba diciendo, y termino. Dios y el alma, dos cosas quiero conocer, Dios y el alma, y ha dicho, y eso es poco. Que, por ejemplo, en el ámbito de la espiritualidad católica, pues hemos perdido sentido histórico. Para vivir un cristianismo de una devoción muy privada, muy interior, hemos privatizado mucho la fe. Afortunadamente, por razones que ahora no hacen al caso, hemos ido recuperando este sentido y esta responsabilidad histórica de nuestra fe cristiana. Hay que mirad, ni es suficiente todavía la dimensión comunitaria, que también afortunadamente hemos recuperado. Pues todavía hace falta ganar espesor, proyección, sentido y sensibilidad histórica. No es suficiente la pequeña comunidad. Es una ganancia, ahí se vive la fe. Hoy, en un mundo profundamente secularizado, con tanta intensidad de la indiferencia religiosa, un cristiano necesita el soporte de una comunidad viva. No se puede vivir el cristianismo desprendido del seno nutricio que es la iglesia, la comunidad. Bueno, pues tampoco es suficiente, es necesario, pero no es suficiente el ámbito comunitario. Afortunadamente venimos recuperando ya esta dimensión histórica, la responsabilidad histórica de la fe, la proyección social, cultural, política de la fe. Eso es la natural irradiación del reino de Dios que se da en la historia, está entre nosotros. Bueno, lo voy a dejar aquí. Yo en la última charla de mañana sobre todo esto, pues yo diré algunas cosas un poco más concretas, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la charla era poner de relieve esto, el natural formato histórico de nuestra fe, y aunque se puede hacer de mil maneras y con mil cosas más sobre las dichas, pues aquí toca acabar.